Bueno, chicos, ¿cómo están? Una clase corta de fármacos nefrotóxicos, cumpliendo con el módulo de este mes, que es el módulo de nefrología. La clase pasada, martes, vimos lo que era insuficiencia renal aguda, y ahora vamos a hablar un poquito de los fármacos nefrotóxicos, sobre todo poniendo hincapié en los fármacos más frecuentes, que es lo que más vemos acá en la sala. Y al finalizar, les voy a poner un casito clínico y van a ver que lo van a poder ver de una manera diferente con lo que vamos a ver ahora. Entonces, bueno, como para empezar, ustedes tienen que saber, y creo que ya es algo que ustedes dominan, es que algunos fármacos o medios diagnósticos e incluso tóxicos pueden tener una afectación directa del riñón. El riñón, como ustedes saben, es un órgano que se encarga de filtrar y eliminar los desechos del cuerpo, ¿sí? A través de la orina. Y en todos esos procesos, tanto de filtración y una de sus funciones, que es la concentración de la orina, cuando se produce la concentración urinaria, muchos de estos metabolitos o de estas sustancias se pueden acumular a nivel de los túbulos renales y producir lesión de los túbulos. Por eso, las lesiones más frecuentes por fármacos generalmente son de tres tipos, que son la necrosis tubular aguda, la nefritis intersticial aguda y la nefritis intersticial crónica. Si ustedes, o al menos para que tengan la idea, todo cuando piensen en nefrotóxicos, piensen en lesión tubular, porque todas estos tres síndromes son tubulares, ¿sí? Y con menos frecuencia, ciertos fármacos pueden producir un daño vascular y pueden producir un daño glomerular, y ahora más adelante les explico algo sobre eso. Entonces, hay tres términos que hay que manejar en esta presentación: necrosis tubular aguda, nefritis tubulointersticial aguda y nefritis tubulointersticial crónica. Hablando un poquito de la necrosis tubular aguda, ya vimos un poco en la clase anterior, cuando vimos insuficiencia renal aguda, de los mecanismos de insuficiencia renal. La necrosis tubular aguda básicamente tiene tres mecanismos por el cual se produce. Un mecanismo isquémico, que es el más frecuente, que es, hay disminución de la perfusión renal por cualquier motivo, depresión de volumen, shock, cualquier cosa que disminuya la perfusión a nivel del glomérulo y que por lo tanto produzca isquemia a nivel del túbulo, hace que por isquemia el túbulo se necrose y haya necrosis tubular aguda. Generalmente las lesiones de necrosis tubular aguda se producen en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Y a veces puede haber lesión del distal, pero más frecuente en el túbulo contorneado proximal y en el asa gruesa de asa de Henle, que es esta que está acá. Ese es uno de los mecanismos de necrosis tubular aguda. El segundo mecanismo es por toxicidad tubular directa. Ya no tiene nada que ver la perfusión acá. Puede ser que el glomérulo esté bien perfundido, pero en este mecanismo, directamente el metabolito se acumula en el túbulo, puede ser por dosis que sean muy altas, simplemente se concentra, se acumula y necrosa el túbulo y produce necrosis tubular aguda directa, ¿sí? Y hay toxicidad tubular indirecta que deducirán que lo hace por un mecanismo indirecto, es decir, no es el metabolito el que destruye el túbulo, sino que produce otros mecanismos, por ejemplo, la precipitación por cristales. Hay ciertos fármacos que ellos mismos no producen nada, pero cuando esa precipitación, ese cristal sí daña el túbulo. Entonces, produce una necrosis tubular aguda, pero de mecanismo indirecto. Antes de pasar a las causas y ver qué fármacos son los que lo producen, quiero que tengan en cuenta este cuadrito de aquí, porque esto es lo que más van a manejar en la sala. Yo soy una de las personas que me gusta pedir Yono Spot, y de hecho me han hecho muchas observaciones por eso, pero cuando uno pide Yono Spot, generalmente lo pide no por pedir, sino que uno trata de buscar y ver cómo está el riñón o cómo está funcionando el riñón en ese paciente. Este cuadrito es muy interesante porque, bueno, muestra los patrones urinarios, tanto del fracaso renal agudo prerrenal, que es la depresión de volumen, que ustedes muy bien saben que cuando hay bajo filtrado, ¿qué sucede? Por ejemplo, si acá disminuye el filtrado de líquido y no hay líquidos, lo que hace el organismo es, a nivel del túbulo contorneado distal, se activa la ADH y empieza a reabsorber sodio y agua para tratar de mantener la volemia, porque el riñón interpreta que si acá no le está viniendo agua, él no puede perder más agua. Entonces trata de reabsorber todo acá. Por lo tanto,
cuando reabsorbe sodio y agua acá, cuando pasa a la orina, el sodio urinario en una falla prerrenal suele estar bajo, ¿sí? Tiene sentido, ¿verdad? Por la reabsorción. Pero ¿qué sucede en la necrosis tubular aguda, donde el sodio urinario está alto? Bueno, pues aquí, cuando hay necrosis en el túbulo, ¿qué sucede? El túbulo ya no reabsorbe sodio. El túbulo contorneado proximal es el lugar donde más sodio se reabsorbe. Si se necrosa, ¿qué va a pasar? El sodio se va a ir. La ADH va a tratar de reabsorber todo, pero no va a poder reabsorber digamos, todo completamente y mucho sodio se va a perder por la orina y por lo tanto, en necrosis tubular aguda ustedes van a encontrar un sodio urinario alto. Y esto es importante, porque si yo tengo un paciente con falla renal y yo digo, no, la vancomicina le hizo daño, bueno, me sirve a mí un ion spot y ver cómo está el sodio urinario. Que si en el 100% de pacientes se altera, no, pero me ayuda, me orienta y me da una base para yo decir, con criterio te digo, mira, la falla renal que tienes por necrosis tubular aguda. ¿Por qué? Porque tuvo con banco. Bueno, para mí eso no es suficiente. Y yo puedo decir, no, porque el sodio urinario, yo le hice un John Spot y el sodio urinario está alto, tiene un FENA elevado, mayor al 1%, ¿sí? O un FEU mayor al 50%, que también son datos que me aportan. A veces encontramos uno o dos, a veces encontramos todos, a veces no encontramos solamente uno, así que yo no te puedo hacer un diagnóstico de necrosis tubular aguda solo con esto. Me sirve mucho el antecedente clínico, el contexto del paciente, y esto de aquí vendrían a ser herramientas para yo darle un punto más a mi diagnóstico, ¿sí? Entonces, bueno, está claro este cuadrito, pasamos a lo siguiente. Les explico un poquito esto. Osmolaridad urinaria. Si un paciente tiene falla prerrenal, vuelvo acá al dibujito, y no tiene líquido, porque no llega, por lo que sea, depresión y lo que sea, y el organismo está tratando de reabsorber todo el líquido que puede, ¿cómo creen que va a salir la orina? ¿Concentrada o diluida? Concentrada. Por lo tanto, la osmolaridad urinaria en la falla renal es alta. En cambio, en la necrosis tubular aguda no. El paciente no concentra bien. Acá hay un mecanismo de concentración que se llama el mecanismo de contracorriente. Si esto no sirve y no concentra, ¿qué va a pasar con la orina? La orina se va a perder y se va a salir y la orina va a estar diluida, ¿sí? Y por eso quiero hacerles notar de que ustedes pueden tener pacientes con falla renal aguda no oligúrica, es decir, que orinan cuando tienen necrosis tubular aguda, justamente porque su túbulo no concentra y pierden agua. Entonces, ustedes hacen un control hemodinámico y el paciente está orinando. Y dicen, no, la función renal está bien porque está aquí orina. Pero ojo, recuerden siempre esto. Hay fallas renales que son oligúricas, que es el paciente que no orina. Ese es evidente porque ustedes se dan cuenta de que no orina. No ha llenado la bolsa o ven en el detalle de enfermería, en el balance, y ven que el paciente no orina. Bueno, es una falla renal oligúrica. Pero en este caso, las necrosis tubulares agudas, la mayoría son no oligúricas. El paciente orina, ¿sí? Pero está en falla renal. Así que ojo con eso. Este cuadrito lo resume todas las causas, sobre todo las más importantes de necrosis tubular aguda según sus mecanismos, ¿no? Necrosis tubular aguda por toxicidad directa, necrosis tubular aguda por toxicidad indirecta y necrosis tubular aguda por isquemia. Mi objetivo con la clase de hoy es básicamente que ustedes puedan reconocer en los fármacos que usamos mucho qué mecanismo de toxicidad produce. Por ejemplo, usamos mucho vancomicina y mucha falla renal por vancomicina. Bueno, me interesaría mucho que ustedes se queden con esta clase sabiendo que la vancomicina, el mecanismo por el que produce falla renal es por necrosis tubular aguda por toxicidad directa. Por lo tanto, generalmente, ¿cómo encontrarían el sodio urinario de una falla por vancomicina? ¿Alto o bajo? Elevado. Que si eso es, como le digo, eso es discutible de que a veces no está alto, sí, puede pasar, pero en general, bajo la evidencia, bajo la ciencia, debería estar elevado, ¿no? Utilizamos también aminoglucósidos. ¿Cuál es el más nefrotóxico? ¿Genta o amica? Genta. Genta es más nefrotóxica y amica es más fototóxica. Bueno, gentamicina nosotros no usamos por muchos días, generalmente acá nosotros vemos que se lo dan a los pacientes con apendicitis aguda, y generalmente son por pocos días.
El aminoglucósido generalmente genera toxicidad tubular directa y generalmente cuando el paciente tiene más de 5 días de tratamiento. Así que bueno, generalmente no son tan prolongados, pero produce necrosis tubular aguda directa. La anfotiricina B también, sobre todo la que es no liposomal, ahora les hablo un poquito de eso. El cisplatino que se usa en la quimioterapia es uno de los quimioterápicos más nefrotóxicos que existen y no solamente produce necrosis tubular aguda, también produce otras cosas, ¿sí? Ahora lo vamos a ver cuando hablemos de cisplatino. Otros tóxicos son los solventes orgánicos, los hongos. Nosotros esto casi, bueno, no lo vamos a ver acá en el hospital. Está la necrosis tubular aguda indirecta por cristialuria, y esto sí hay que tener ojo con el aciclovir. Aciclovir nosotros lo vemos mucho acá. Eh, ya voy a hablar un poquito del aciclovir, pero básicamente que sepan que el aciclovir puede producir falla renal por necrosis tubular aguda y generalmente por mecanismo de cristalización y cuando es administrado de forma endovenosa, ¿sí? Es menos frecuente cuando el aciclovir es oral y es menos frecuente cuando está dado en dosis de profilaxis, que son dosis bajas, que es lo que más ven en el ratio. Otro que produce cristalización en los túbulos es el metotrexate. Yo no sé si ustedes han visto en las quimioterapias cuando el paciente va a recibir metotrexate, que los hematólogos generalmente, para evitar la cristalización, hidratan mucho al paciente, o sea, le dan bastante hidratación, le ponen un plan amplio y le alcalinizan la orina, porque es un factor de riesgo de cristalización el pH urinario bajo. Entonces, el metotrexate te produce falla renal aguda por necrosis tubular aguda por cristalización. Y vuelvo y repito como para reforzar, como si fuera la escuela. ¿Cómo estaría el sodio urinario? Alto. ¿Cómo estaría el FENA? Alto. El FEU, alto, ¿verdad? Acuérdense de esos parámetros, ¿sí? ¿Saben por qué yo les hago hincapié en esto? Porque en estos 3 años que he estado en la RESI, eh, una de las cosas que debemos aprender nosotros es a caracterizar las fallas renales, ¿sí? Y tú puedes caracterizarlo y también hablar con criterio cuando tú sabes el mecanismo. Así que bueno, al menos con esto, sabes que el metotrexate, por ejemplo, cristaliza y hace necrosis tubular aguda. Ok. Bueno, otro más. Necrosis tubular aguda por isquemia. Bueno, acá sí vienen los AINES. Y los AINES lo producen porque, ¿qué hace un AINE? El AINE, ¿qué inhibe? La ciclooxigenasa, ¿verdad? Bueno, y la ciclooxigenasa, ¿qué es lo que produce? Disminuye el óxido nítrico. Y normalmente la ciclooxigenasa lo que hace es producir prostaglandina y la prostaglandina produce óxido nítrico y el óxido nítrico vasodilata. Vasodilata la arteriola aferente. ¿Qué pasa con un AINE? Como se inhibe todo este mecanismo, se inhibe la producción de óxido nítrico, se inhibe la producción de vasodilatación y la arteriola aferente se contrae. Y cuando se contrae, al cerrarse, disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye la presión y por lo tanto produce disminución de la presión intraglomerular, poco filtrado, isquemia y necrosis tubular aguda por isquemia. ¿Sí? Y lo mismo producen los inhibidores de la calcineurina, que son dos más conocidos. ¿Cuáles? No. Tacrolimus, tacrolimus y... No. Bueno, sí, pero lo más frecuente es ciclosporina. Ok. Y claro, y tacrolimus. ¿Sí? El everolimus también, doctor. Pero los más frecuentes son esos. Bueno, acá ya les hablé de la necrosis tubular aguda por isquemia, ya les hablé de los AINES, cómo produce el mecanismo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo para hacer esto generalmente son los mismos en casi todos. Paciente con edad avanzada, paciente con depresión de volumen, paciente con enfermedad renal crónica, paciente que esté usando otros nefrotóxicos. Vieron que, por ejemplo, utilizan tazo, banco, amica. Bueno, banco, nefrotóxico. Amica, nefrotóxico. Y si le dio dolorcito y le dio un ibuprofeno, 3 nefrotóxicos. O sea que capaz eso aumenta el riesgo del paciente haga falla renal. Si es aparte enfermo renal crónico, más todavía. ¿Sí? Me pareció interesante este dato, la hipercalcemia severa. Un paciente con hipercalcemia, generalmente, la literatura describe que es un paciente que tiene vasoconstricción renal de por sí. O sea, todo paciente que ustedes vean, pacientes con mieloma, pacientes con tumores, que tiene calcio elevado, siempre acuérdense, un paciente con calcio elevado tiene vasoconstricción glomerular. Y de por sí es un paciente con un factor de riesgo para que si le pones un nefrotóxico, le pones un AINE,
le pones un fármaco, en contexto de infección o lo que sea, más, por ejemplo, si un paciente viene séptico y le pone vancomicina y ya tiene hipercalcemia, de seguro que te va a tronar el riñón, ¿sí? O sea, los factores se van sumando. Y aparte la hipercalcemia, perdón que me Sí, meta, da diabetes insípida nefrogénica, o sea que los deshidrata, los los renaliza. depresionan. Entonces se suma otro factor más, que la depresión de volumen, más la hipercalcemia que produce vasoconstricción. Más si tiene un nefrotóxico, mire, se van sumando las cosas y ustedes van viendo que se va haciendo multifactorial. Por eso es que ustedes van a encontrar unos estudios de orina que son discordantes. Porque, por ejemplo, dicen, no, pero le puse vancomicina, ¿por qué no le sale el sodio urinario alto? Bueno, porque capaz el mecanismo es mixto. Y capaz el paciente no solamente tiene necrosis tubular aguda, sino también tiene de pronto un componente prerrenal ahí en el momento, y eso hace que el sodio urinario no sea tan específico, ¿sí? Los estudios del estudio de orina te ayuda, pero cuando el paciente no tiene tantos factores. Si tiene varios factores, se puede ensuciar todo, ¿sí? Claro, sí. Ojo, que obviamente que esos criterios son un paciente que ya tiene falla renal. O sea que ya te hizo falla renal, bueno, te sirve medir el sodio urinario, ¿viste? O sea, entiendo que, sin, o hazme ver bien, tú dices si es que todavía no hace falla renal. Sí, sí. Sí, pero también te podría salir alto. Si es que la necrosis tubular aguda es intensa, claro. Por eso te digo, yo no, a ver, sé que el sodio urinario, el estudio de orina te sirve, pero todo eso como que tienes que interpretarlo mucho en contexto de en qué momento estás de la falla renal. Si primero estuvo prerrenal, el paciente, por ejemplo, viene a la guardia y el paciente está depresionado, está séptico. Si tú le haces un sodio urinario, capaz si te sale prerrenal, te sale sodio urinario bajo. Después, si tú le haces un control, capaz si esa falla renal evolucionó a necrosis tubular aguda y empiezas a ver que ese sodio urinario ya no está bajo, sino que empezó a subir. Bueno, te explica la temporalidad. Por eso, una de las cositas que yo también quería rescatar, y lo van a ver en el caso clínico que le puse al final, es que a veces nos quedamos con el sodio urinario del ingreso. Y a veces ese sodio urinario del ingreso es muy dinámico y cambia según el estado del paciente en ese momento. Entonces, si yo pido sodio urinario, en realidad, si lo pido es porque yo quiero saber cómo está el riñón en el momento que lo pido, ¿sí? Y para reinterpretar las cosas. Ahora vamos a ver más ejemplos. Necrosis tubular aguda por isquemia, como les dije, los inhibidores de la calcineurina, la ciclosporina y el tacrolimus, producen por isquemia inicialmente y eh, producen necrosis tubular aguda, con todos los parámetros de necrosis tubular aguda, pero dice por isquemia porque inicialmente se produce la isquemia y después se produce la necrosis. Por eso los parámetros finales son los de necrosis tubular aguda. Generalmente son pacientes que pueden producir falla renal por estos mismos fármacos, pero también pueden evolucionar a enfermedad renal crónica. Así que hay que tener mucho cuidado. No solamente producen necrosis tubular aguda, estos fármacos también te pueden producir disfunción tubular y microangiopatía trombótica. Y ya deja de ser, cuando tú dices que te producen microangiopatía trombótica, ya deja de ser un daño de túbulo. Aquí ya estamos hablando de un tóxico, un nefrotóxico con daño endotelial, ¿sí? Con daño vascular. No sé si alguien se acuerda más o menos los criterios de microangiopatía trombótica. O sea, ¿cómo sospechan que un paciente tiene microangiopatía trombótica? ¿Alguien sabe? Perfecto. Paciente con falla renal, que tiene plaquetas bajas, que tiene anemia. Y si ustedes caracterizan esa anemia y le sale los reticulocitos elevados con aptoglobina baja, ustedes pueden sospechar que está con una microangiopatía trombótica. No es algo tan fácil de reconocer, pero sospechen en una falla renal con anemia y plaquetopenia, ¿sí? Sospechen y pidan cosas.
pero pidan con criterio, ¿sí? Pensando de que, pero mi paciente está recibiendo tacrolimus, mi paciente está recibiendo ciclosporina. O sea, quiero que junten eso de, este fármaco produce esto, ¿sí? Yo voy a sospechar y le voy a pedir a un paciente con anemia, trombocitopenia, con, bueno, esquistocitos más en frotis, se puede hacer, pero más, digamos, lo inicial en un laboratorio, plaquetopenia, anemia, caracterización de hemólisis, y un paciente que esté recibiendo estos fármacos. El tratamiento es retirar el fármaco, hidratarlo, y dice, también producen nefritis intersticial inmunoalérgica o aguda, que ahora les explico qué es eso, pero también lo producen. Otro fármaco son los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos generalmente te producen falla renal en el 10 al 20% de los pacientes. Se produce por acumulación en la corteza renal y generalmente se produce tras 5 a 7 días de tratamiento con estos fármacos. Como le digo, nosotros no lo vemos mucho porque no solemos dar más. Pero bueno, hay pacientes neutropénicos que de pronto utilizan un tratamiento que podría ser de 5 días y les podría dar falla renal, ¿sí? Más si está asociado a otro nefrotóxico. Estos pacientes generalmente tienen ausencia de oliguria, es decir, que son pacientes que orinan, con falla renal, pero orinan, y los aminoglucósidos también, aparte de afectarte el túbulo proximal, te pueden afectar el túbulo distal, y eso hace que tengan una mala respuesta a la ADH, y eso disminuye la concentración de orina, y empiezan ellos a perder mucho sodio, ¿sí? Suele ser reversible, y este datito es importante. ¿Cuánto demoran los túbulos en regenerarse? Porque las necrosis tubulares agudas, generalmente los pacientes suelen tener la creatinina persistentemente elevada. Y uno dice, no mejora de la CREA. Y a veces vemos días con CREA elevada. Bueno, de 15 a 21 días puede demorar la regeneración del túbulo y puede ser que el paciente no recupere totalmente la función renal todos esos días. Y eso también debería marcar de que uno no debería desesperarse en que la creatinina normalice. ¿Sí? Bueno. La vancomicina es otro fármaco muy frecuente. 10 a 20% de los pacientes producen falla renal por vancomicina. El mecanismo de falla renal por vancomicina es por necrosis tubular aguda, ¿no? Porque se acumula en el epitelio del túbulo proximal. Dense cuenta de eso. Siempre, casi siempre es el túbulo proximal el que se afecta. Incluso acá yo podría dar más datitos, que nosotros no los pedimos, pero que uno a veces juega con estas cosas. En el túbulo proximal, ¿qué es lo que más se absorbe? Sodio, magnesio, glucosa. Yo no lo voy a recomendar ni le voy a decir que le pidan eso en la orina, pero cuando tienen afectación de las tubulopatías del túbulo proximal o si hacen necrosis tubular aguda con túbulo proximal, ustedes pueden encontrar cositas en la orina, ¿sí? Pero bueno, nada, esas cosas no se piden. El criterio para buscar insuficiencia renal no, pero para que lo sepan. Bueno, nada, factores de riesgo, uso concomitante con otros fármacos nefrotóxicos, incluso con diuréticos. Esto es importante porque hay pacientes que están trasplantados, que uno les pone furosemida porque se sobrecargan, pero a la vez también les pone banco cuando hacen fiebre de catéter. Bueno, tienen que saber que no está mal. El tema es que tienen que saber que podría causar nefrotoxicidad por si les produce falla renal. Y si les produce falla renal, háganle un sodio urinario, o sea, caracterícenlo. Antes teníamos la idea de que uno pedía caracterización de falla renal solo por protocolo, pero no, ahora la verdad que lo que a mí me gustaría es instarlos a que interpreten lo que van a encontrar y que ustedes lo pidan diciendo, le voy a encontrar esto. Eso con la vancomicina. La anfotericina B, igual, es un antimicótico. El riesgo es dosis dependiente, es decir, a más dosis, mayor nefrotoxicidad. Produce dos mecanismos: vasoconstricción renal, reducción del filtrado glomerular y lesión de los túbulos directos. Generalmente las formas liposomales son menos nefrotóxicas por no contener el desoxicolato, que es un nefrotóxico que viene solamente en la que no es liposomal, ¿sí? Los factores de riesgo vienen a ser los mismos. Otro nefrotóxico que produce necrosis tubular aguda, cisplatino. El cisplatino es también uno de los fármacos más nefrotóxicos, produce lesión en el túbulo proximal con intensa respuesta inflamatoria, pero aparte de producir necrosis tubular aguda, también puede producir microangiopatía trombosis, hipomagnesemia con difusión tubular proximal, por lo que ya les expliqué, y acidosis tubular distal.
y puede producir de forma crónica fibrosis tubulointersticial crónica. O sea, no solamente puede producir un cuadro agudo de falla renal, sino que puede producir fibrosis y conducir a la enfermedad renal crónica. Sobre todo si el paciente ha recibido cisplatino en varias dosis o en varios ciclos, esto podría ir fibrosando el túbulo hasta que el paciente empieza a progresar en falla renal. Bueno, y lo otro importante es el contraste iodado. Una cosa es la nefropatía inducida por contraste y otra cosa es la nefropatía asociada a contraste. ¿Alguien sabe la diferencia? Inducida y asociada. Se dice que la nefropatía inducida por contraste es aquella que solamente la falla renal se debe solo al contraste. Entonces, nefropatía inducida por contraste. Si el paciente tiene falla renal y el contraste ha sido uno de los factores que produjo falla renal, es decir, el paciente vino séptico, depresionado de volumen, tiene falla renal crónica y a la vez se le puso contraste, hizo falla renal, ya no es una nefropatía inducida por contraste, sino es una nefropatía asociada a contraste. Entonces, la diferencia es si tiene factores y si no tiene factores. ¿Qué es lo que más vemos? La asociada, ¿verdad? Porque generalmente los pacientes que vienen son pacientes muy comórbidos. Lo produce por necrosis tubular aguda isquémica, por vasoconstricción y también por toxicidad directa. Si el contraste iodado produce necrosis tubular aguda por los dos mecanismos, ¿yo cómo protegería al riñón? Para evitar esto, para disminuir el riesgo de falla renal. ¿Por qué creen ustedes que se habla de la nefroprofilaxis en el paciente que se va a poner contraste? Y le ponen un plancito para que se hidrate y eso ayuda como nefroprotección para la falla renal. Porque no solamente es toxicidad directa. En realidad, esa hidratación que se le pone es porque produce necrosis tubular aguda isquémica por vasoconstricción. Así que le ayuda que tú le pongas o que aumentes el flujo sanguíneo renal. ¿Sí? Y generalmente la elevación de la creatinina se da entre las 24 a 48 horas después de la exposición. Al día siguiente o a los 2 días pueden ver el cambio de la creatinina. ¿A quién se recomienda hacerle nefroprotección? A todos los pacientes. La guía que estaba revisando dice que generalmente son pacientes que tengan el flujo, el filtrado glomerular menor a 30. O sea, un enfermo renal crónico en estadio 4 o 5. ¿Sí? Se lo hidrata con suero fisiológico y se utiliza eso como profilaxis. Bueno, rapidito. Necrosis tubular aguda indirecta, el aciclovir, sobre todo endovenoso, porque el aciclovir endovenoso se acumula fácilmente en el glomérulo y precipita fácilmente. Puede producir falla renal a las 24 o 48 horas de administrado y puede acompañarse de un síndrome que se le llama síndrome, entre comillas, obstructivo, pero a nivel renal porque produce náuseas y dolor abdominal, pero por obstrucción intratubular, ¿sí? No es algo gástrico. La forma oral, que es lo que nosotros vemos que es lo que más se administra, es más segura porque su excreción suele ser más lenta y se acumula menos. Pero hay pacientes que reciben endovenoso. Por ejemplo, los pacientes con herpes zóster complicados, pero que le damos aciclovir endovenoso, bueno, ellos son pacientes que podrían hacer falla renal por necrosis tubular aguda. ¿Sí? Metrotexate, ya se los expliqué, es un fármaco que cristaliza y es dosis dependiente la toxicidad, es decir, si es más de 1,5 gramos por metro cuadrado, tiene mayor riesgo de precipitar. Hace una falla renal no ligúrica que se ve con la retirada del fármaco y la depresión de volumen, el pH urinario bajo, son los factores de riesgo y las medidas a tomar es hidratación y alcalinizar la orina. Hemos hablado solamente de necrosis tubular aguda. Menos frecuente está esta patología que es muy desconocida, casi ignorada, casi que se la dejamos solamente a los nefrólogos y nosotros como que no le prestamos mucha atención, que es la nefritis intersticial aguda. Generalmente el mecanismo o el daño es porque se produce una reacción alérgica e inflamatoria con liberación de citocinas. Y por lo tanto, por ser una reacción alérgica, no tiene nada que ver con la dosis del fármaco. Puede ser a dosis bajas y te puede dar una nefritis intersticial aguda. ¿Sí? No tiene nada que ver con acumulación, sino con una reacción alérgica. Y en este caso, puede que se produzca en algunos pacientes y puede ser que no se produzca en un paciente.
¿Qué es lo más importante que quisiera que rescaten de este nombre? Que los fármacos que lo producen, sobre todo beta-lactámicos, quinolonas, de los antibióticos, los AINES también lo pueden producir, el omeprazol y todos los IBP y los inhibidores del checkpoint o del target, que se le llama. Este tipo de fármacos pueden producir este tipo de cuadro que se caracteriza por una triada que es, hacen fiebre, hacen una erupción cutánea y hacen eosinofilia. Lo único malo de esta triada es que, si ven, la sensibilidad de encontrarlas es muy baja. 36%, 22%, 35%, y encontrar las tres cosas menos del 15%. O sea, como que no te ayuda mucho, no esperemos a veces a encontrar las tres cosas juntas porque a veces no lo vamos a encontrar. Pero nos podría llamar la atención un paciente que hace falla renal, que está tomando omeprazol y que de pronto aumentan los eosinófilos, por ejemplo. Y cuando le piden un sodio urinario, porque una de las características que hace la nefritis intersticial aguda es que pueden hacer hematuria, pueden hacer proteinuria, ¿sí? Entonces, un paciente que está tomando estos fármacos, que hace falla renal y que de pronto los eosinófilos aumentan y de pronto ustedes hacen un sodio urinario y tienen una cruz de proteínas y de pronto aparecen unos hematíes que no aparecían antes, bueno, pueden tener alta sospecha de que esté haciendo una nefritis intersticial aguda. En estos casos se ha demostrado que hay que suspender el fármaco, pero que ayuda mucho el tratamiento con corticoides. Porque este tipo de pacientes, si a veces si no se tratan con corticoides, puede progresar a falla renal crónica. Y es importante detectarlo. Se ha recomendado pulso de metilprednisolona de 125 por 3 días y seguido de prednisona oral por 1 a 2 meses. Entonces, miren, para que a un paciente le pongan corticoides, significa que este es un diagnóstico importante. Lo único que les dejo es esto, acuérdense esto, paciente como omeprazol, pacientes que están recibiendo inhibidores del checkpoint, pembrolizumab, nivolumab, que están haciendo quimioterapia, que están con AINES, que están con quinolonas, que están con ciprofloxacino, levofloxacino, que están con amoxicilina, bueno, pueden producir esto. Ojo en el laboratorio, en el hemograma, los eosinófilos, ojo en la piel a una erupción cutánea y ojo en el sedimento urinario, proteinuria y hematuria. Y por último, la nefritis intersticial crónica también lo pueden producir los fármacos, pero básicamente es un cuadro más crónico, progresivo, produce atrofia tubular, produce fibrosis de los glomérulos y a las finales evoluciona todo eso a glomerulosclerosis completa. Fármacos que producen eso, pacientes que utilizan AINES por mucho tiempo, litio, inhibidores de la calcineurina, tacrolimus, ¿sí? Exposición a metales pesados, hierbas medicinales. Y bueno, la característica es que comporta como una enfermedad renal crónica con hallazgos de ecografía de enfermedad renal crónica, una disminución del tamaño con pobre diferenciación córtico-medular y el tratamiento es la retirada del fármaco y a veces para confirmar el diagnóstico hay que usar biopsia. Características de laboratorio de la NIA o de la nefritis intersticial aguda o inmunoalérgica. Miren, esto es importante. La mayoría te hace en el 100% falla renal, pero bueno, no nos sirve solo la falla renal para decir que es una NIA. Puede haber en el 40% necesidad de diálisis, es muy tarde como para usar este criterio. 45% le da fiebre y artralgias. ¿Sí? Paciente que ustedes van y está con dolor de articulación con fiebre y un exantema. Que en el examen de laboratorio le encuentran eosinófilos mayor a 500 y en el examen de orina hay una proteinuria no nefrótica, una microhematuria y leucocituria. Bueno, eso más que nada. Pueden pedir un hemograma en un paciente que hace falla renal, que hace fiebre, erupción. Pueden pedir un hemograma y un sedimento de orina, ¿sí? Para poder encontrar o sospechar esto. Estas son las causas, los beta-lactámicos, quinolonas, ya se lo dije, los inhibidores de la bomba de protones, los inhibidores del checkpoint y el resto de la crónica. Y este es un cuadrito, ya estamos terminando, en donde te dice una ruta para evaluar el tema de los nefrotóxicos. Paciente que es expuesto a un fármaco, tiene deterioro de la función renal. Habíamos visto que las causas más frecuentes son tubulares, ¿no? Entonces, nuestras causas más frecuentes van a estar acá, encerradas a la derecha. Esto glomerular y vascular la vamos a dejar para el final. Túbulo intersticial más frecuente, necrosis tubular aguda. Isquémica, los fármacos que ya vimos. Tóxica, los fármacos que ya vimos. Eosinofilia y leucocituria, sospechar en NIA. ¿Qué significa NIA? Nefritis
túbulo intersticial aguda o inmunoalérgica, ¿sí? Si hay eosinofilia, leucocituria. Si hay deterioro subagudo de la función renal, crónico, pero asociado a estos fármacos. Y menos frecuente, afectación glomerular y vascular. Vascular, microangiopatía trombótica, eso significa MAT. Trombocitopenia positiva y anemia y LDH, ¿no? Estos son los fármacos que lo pueden producir, microangiopatía trombótica con estos criterios. Y fármacos mucho más raros que te produzcan toxicidad glomerular, es muy raro, pero los hay, pueden producir incluso hasta síndrome nefrótico, fármacos que no usamos mucho, pero bueno, penicilamina, sales de oro, litio, interferón, pamidronato. Usamos muy poco esos, a veces se ve en la sala que hay, pero si lo necesita, cuando tronó el riñón le sacaron la banda, porque no tuvo fiebre, y expectaron a ver si aparecía fiebre o algo. Bueno, eso es todo, chicos. Nada, pidan sólidos urinarios consensuados con sus plantas cuando quieran interpretar cosas. No al pedo, sino cuando quieran interpretar y ver la función renal de un paciente. Nada más, eso es todo. No me borren